Bueno, muy bien, vamos a empezar como con la parte de la interfaz del ejercicio que ustedes tenían de figura, clase abstracta, que ya más o menos habíamos visto en el video anterior y habíamos quedado con la clase abstracta figura y nos quedamos también con la clase triángulo y en la clase principal también teníamos código que generaba las figuras. Yo lo borré porque vamos a hacer otra cosa en esa clase. Vamos entonces, como verán, también tenía separado yo las clases, ahora lo que hice fue ponerlas en un proyecto, ¿tá? En un mismo proyecto que yo supongo que eso ya lo habrán hecho ustedes. Yo las tenía como separadas y ahora lo voy a dejar más prolijo, ¿tá? Entonces hice como ese proyecto y acá lo que voy a hacer es una nueva clase porque vamos con la interfaz. Entonces, voy a New Class porque la clase esa va a ser una clase que herede de JFrame, ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Bueno, en realidad le voy a llamar de acuerdo a lo que vaya a ser esa ventana, ¿no? A su función. Eh, para ordenarnos. El diseño que tengo en mente, como para hacerlo bastante sencillo ahora al principio, es una ventana que tenga tres botones en el centro, ¿no? Uno al lado del otro. Que cada uno de esos botones diga, por ejemplo, uno diga calcular área de triángulo, otro calcular área de círculo y calcular área de cuadrado. Entonces, cuando yo presiono uno, se va a abrir otra ventana, que después la vamos a hacer, que tenga dos espacios, dos JText file, para poner la base, ¿no? Lo que mide la base, lo que mide la altura, otro en otro JText file, y un botón que diga calcular, que cuando se presione ese botón aparezca el área. Entonces, para eso vamos a crear la primera ventana, esta que es como la principal. Entonces, no sé, le puedo poner calcular área, porque es como genérico, le puedo poner el nombre que ustedes quieran. Vamos a poner con mayúscula el nombre de la clase, para respetar algunas convenciones, ¿cómo se dice? Bueno, y el paquete se va a llamar IGU porque va a contener toda la interfaz, ¿tá? Y acá ya estamos trabajando en capas. Entonces yo después después les voy a hacer otro video más adelante donde diga el tema de las capas y cuál es la teoría que hay detrás de la idea de esto que estamos haciendo, pero ya lo estamos usando en realidad, ¿tá? Porque acá yo tengo un paquete que es IGU, que va a encargarse, todas sus clases que estén acá van a encargarse como de la parte de la interfaz. Después tengo un paquete que es lógica, que va a tener las clases como más relevantes de todo el software, ¿no? De todo el programa. Y después, bueno, la clase principal que siempre va en un paquete aparte, ¿tá? Así que bueno, y después vamos a tener otro paquete que se va a encargar de la base de datos, pero eso mucho más adelante. Por el momento, entonces, volvemos con esta clase. Quedó ahí pronta y lo que vamos a hacer para que esto sea una ventana es hacer que extienda de JFrame. Para extender de JFrame tenemos que importar esta clase, porque ya nos muestra error. Como que no sabe de qué estoy hablando. Dale. Buah, la importo yo entonces. Podría haberme ayudado. Es javax.swing .jframe, pero en realidad, como vamos a usar varias cosas de swing, yo le pongo asterisco y que me importe todo, ¿está? ¿Por qué Javax y no Java? Porque recuerdan que Swing es un paquete que todas las clases de Swing heredan de AWT. Bueno, entonces para marcar esa herencia se le puso Javax con X, ¿está? Porque vieron que cuando nosotros hacemos herencia tenemos que usar extend. Entonces, por la X esta, se pone ahí la X en Java. Se hizo en su momento, así que quedó así. Cuando se creó el paquete Swing. Bueno, entonces, tenemos una clase que hereda de JFrame. Y lo primero que nosotros hacíamos cuando generábamos clases hasta ahora era decir, bueno, ¿cuáles son los atributos que tiene esa clase? ¿Cuáles son los campos de la clase? Bien, eso se puede hacer también en este caso, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque las clases que van a funcionar como interfaz, ¿no? Que van a heredar de JFrame, van a ser clases que se van a usar solo en un momento y no vamos a crear muchas ventanas iguales. Por ejemplo, la ventana inicio va a ser una sola, se va a usar en un momento y no voy a tener varias ventanas inicio. Entonces no tiene mucho sentido crear este campo de clase, que claro, ocupan memoria porque el espacio se reserva para ese dato, ¿no? Entonces no se hace. Generalmente lo que se hace directamente es pasar al constructor de la clase. Y se pone public y el nombre de la clase, como siempre. Si no recibe ningún parámetro, se dejan los paréntesis vacíos. No. Y listo. Y ahí ya empezamos como a generar esa ventana, ¿tá? Y a ver qué tenemos que hacer. Lo primero que vamos a hacer es definir una acción para cuando se cierre la ventana. Entonces vamos a usar un método que se llama setDefaultCloseOperation. Que lo que hace este método es, bueno, eso, definir una acción para cuando se cierre la ventana. Y va a usar por acá, si yo me paro encima, me muestra algo de esto de información. Sí, me muestra. Dice que este método, vieron, recibe un entero. Bueno, entonces, acá como me pide un entero, este método me pide un entero, yo bien podría usar cualquier número entero, ¿no? Y me va a funcionar. Ahora, este número está asociado a una acción. Si yo pongo 2 acá, va a ser una cosa. Si pongo 1, va a ser otra cosa con la ventana cuando se cierre. Entonces, para de alguna manera acordarnos, ¿no? O ayudar al programador a recordar cuál es la tarea asociada a cada número, lo que se hace es usar esto, ¿no? jframe. Bueno. Por ejemplo, exit on close. Todo esto, jframe.exitOnClose, es una constante de clase, ¿sí? Entonces, las constantes de clase están definidas dentro de la clase y ustedes tienen un ejercicio, que es el ejercicio 6. Vamos a ir a la presentación.
A ver, ¿en dónde es que está acá? El ejercicio 0, no sé por qué dije 6. En donde tienen que investigar un poco, ¿no? ¿Qué es este método que pertenece a la clase JFrame? Y lo tienen que investigar en la API. Entran a la API de Java, buscan el método este, primero buscan la clase JFrame con control F, buscan el método setDefault cross operation y empiezan a ver allí estas preguntas, empezar a contestar estas preguntas. Está toda la información ahí, ¿está? ¿Qué tipo de datos recibe? ¿Dónde están definidas las acciones de ventana? O sea, esto que yo les digo, el exit on close, hay otras, por ejemplo, como esta, do not in on close. Esas acciones de ventana, ¿dónde es que se definen? ¿De qué clase hereda JFrame? ¿Qué interfaces implementa JFrame? Interfaces es un concepto que no hemos dado, pero si ustedes se fijan en la API, cuando aparece JFrame, la clase les dice de dónde hereda y qué interfaces implementa. Les dice implements, interface, algo así, y aparecen todas las interfaces. Entonces ustedes copian esas interfaces. Y después les pregunto, ¿cuáles son los campos de clase de Windows Constant? Esta clase define un montón de constantes. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los campos de clase de esta clase? ¿Tá? ¿Cuáles son? Que los escriban a todos. Y después, ¿qué valor corresponde con el do nothing on close? ¿Qué valor va a ser un entero? ¿Tá? ¿Qué número corresponde con eso? Toda esa investigación quiero que la hagan para familiarizarse con la API de Java porque la van a tener que empezar a usar. Nosotros vamos a dar algunos métodos que son los más comunes, pero para lo obligatorio, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algunas cosas, no las dimos en el curso, pero ustedes saben que existen, que se pueden hacer, porque obviamente interactúan con software y saben que esas cosas se pueden hacer, van a tener que buscar ustedes solos, ¿no? Y espero como cierta capacidad de autonomía y autogestión y como que ustedes puedan ser capaces de ir como a este mega diccionario de Java y entender cómo buscar en él, ¿tá? En clase yo creo que en algún momento les mostré cómo es que se hacía, pero si no lo volvemos a hacer en clase, ¿tá? En este video no, porque quiero continuar con la primera interfaz, con la primera parte de la interfaz gráfica, ¿no? Con la primera ventanita esta que estamos haciendo. Bien, entonces dicho todo esto, usamos ese método para definir qué va a pasar cuando se cierre la ventana. En este caso voy a explicar solo este, los otros búsquenlo ustedes porque es parte del ejercicio 0. Exit on close quiere decir, bueno, que cuando aprieto en la ventana nueva que se va a generar, cuando aprieto el botón de cerrar, se va a terminar, se va a finalizar el sistema, o sea, se va a finalizar la aplicación, ¿tá? Va a morir la aplicación, el proceso va a terminar. No es lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera ocultar esa ventana y que la aplicación siga corriendo. Si fuera la segunda ventana, ¿se acuerdan que yo les dije que apretábamos un botón en la ventana principal y nos iba a otra donde poníamos la base y la altura? Bueno, en esa otra ventana no voy a poner exit on close, porque si cierran esa ventana, el usuario cierra esa ventana, por algún motivo, se va a finalizar toda la aplicación. Y tal vez no quiera eso, probablemente quiera solamente cerrar esa ventana. Y bueno, depende de la característica de la aplicación también, o sea, no es conveniente que en las ventanas secundarias se cierre la aplicación, porque si venís haciendo otra cosa, perdés todo. Entonces, bueno, para eso hay otras acciones de ventana definidas, ¿tá? Siguiente método que vamos a usar es el método setBounds. Este método lo que hace es ubicar la ventana y ponerle un tamaño, ¿tá? Entonces, ¿cómo hace para ubicarla? Recibe 4 parámetros. Los dos primeros son para la ubicación, X, Y. Nosotros tenemos que partir de que en esta esquina donde está el mouse ahora es 0, 0 píxeles, ¿no? Y después si nosotros nos vamos moviendo para allá, van aumentando, y si vamos moviendo para abajo, lo mismo. Todo depende también de la pantalla que estemos usando. Entonces podemos tomar, hay métodos que sirven para tomar el tamaño de nuestra, no de nuestra ventana, ¿no? No es de nuestro monitor, de nuestra pantalla, sino de la pantalla donde se está ejecutando el sistema. Pues si mañana lo llevamos, y eso es lo interesante, lo llevamos a otra máquina con otro tipo de resolución o de tamaño de monitor, se puede regular automáticamente, obteniendo el valor de toda la ventana, lo dividís capaz que entre 3, si querés que aparezca como de este lado, ¿no? Como que arranque acá, y lo ubicás perfectamente, ¿tá? Nosotros lo vamos a hacer un poco más a ojo ahora para no complicarla tanto con el tema de los métodos, porque recién estamos viendo cómo se usan. Entonces, por ejemplo, yo voy a calcularle 100, ¿no? Porque quiero que aparezca como 100, sería como del eje de las X, ¿no? De este lado, sería horizontal, ¿no? Del ancho del monitor, y para abajo, para acá, para la vertical, quiero que me aparezca en la posición, yo qué sé, 180. Ahora lo vamos a ejecutar y van viendo dónde queda. Y el tamaño quiero que sea de 600 píxeles por 350, por ejemplo. ¿Está? Bien. Ok, esto yo no lo puedo ejecutar ahora. Sí puedo, pero no se ve nada, ¿tá? Porque esto es solamente el constructor de la clase. Para nosotros poder ver la ventana tenemos que crear un objeto del tipo calcular área. Y eso nosotros lo vamos a hacer en la clase principal, en donde la clase que tiene el main, que es por donde comienzan todos los programas. Y solamente tiene que haber un método main por esta razón, porque es el método que se busca para la ejecución del programa. ¿Cómo creo un objeto del tipo calcular área para que me cree la ventana? Como siempre, como hicimos siempre. Calcular, así se llama la clase. Estoy complicadísima con el teclado. Calcular área, le voy a poner un nombre, no sé, por ejemplo, mi ventana, por ponerle algo, ¿no? Y uso el constructor de la clase. Esto es cualquier cosa, ¿no? Que no tiene ningún parámetro, entonces ahí me quedaría, ¿tá? Y ahí creo la ventana. Ahora, en Java hay una cuestión, que las ventanas siempre nacen invisibles, o sea, nacen pero no se ven. Entonces hay que ponerle que se vea. ¿Y cómo hacemos eso? Usamos un método que está definido en JFrame, y como esta clase hereda de JFrame lo puedo usar, que se llama setVisibleTrue.
le ponemos true en el parámetro, porque siempre está en false, ¿tá? O false, no sé cómo le quieran decir. Ahora sí, si yo guardo todo y ejecuto desde acá, desde el proyecto, me va a buscar el método main solo y va a crear la ventana y la va a mostrar, ¿no? No tiene nada en la ventana. Bueno, entonces mide 650, creo que le pusimos por 300 y pico, y está en la posición 100 del eje de acá arriba de las X y 180, creo que habíamos dicho, del eje de las Y. Yo quiero que esté más al medio, entonces le voy a aumentar, en vez de 100 le voy a poner 350. Entonces me voy a la clase está acá, el método está acá, y en vez de 100 dijimos que quería 350. Entonces guardo, ejecuto de nuevo, y está un poquito más para allá, ¿tá? Si quiero ponerla un poquito más para allá, le sigo aumentando ahí, pero la vamos a dejar por acá. No tiene nada, ¿tá? Pero no tiene nada porque nosotros, recuerden esto, ¿no? Nosotros estamos acá, estamos haciendo el frame. El frame es el marco vacío, no tiene nada, es como un hueco, o sea, es como si se le hubiera roto el vidrio, no tiene nada, está solo el marco ahí de madera, imagínense si quieren, de lo que sea, el frame, ¿sí? Le dimos tamaño y le dimos una ubicación dentro del monitor, vamos a decir. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle panel, un panel que es como si fuera el vidrio, ¿tá? Que va a ir ahí, va a ir pegado arriba del frame. Después este panel va a poder contener los componentes, como por ejemplo los botones, los JT file, lo que son los huequitos para poner información, los level, todo lo que nosotros quieramos ponerle acá adentro, los va a poder contener, no hay ningún problema. Ahora, aparece esto que dice por acá layouts. Los layouts sirven para que esos componentes que nosotros vamos a ir colocando dentro del panel queden estéticamente prolijos, ¿tá? Porque si los ponemos a ojo o si los ponemos así como queden, va a ser una cosa muy fea de ver, ¿tá? Entonces, lo que hacemos es ayudarnos con estas que son como una especie de plantillas, o de plantilla, no sé cómo llamarle, espacios que están definidos, como que, por ejemplo, el layout, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero tiene como estas zonas, ¿no? Tiene la zona norte, no me acuerdo, después nos fijamos. Tiene una zona norte, tiene como una zona sur, se le llama, zona central, zona izquierda y derecha. Y entonces si vos pones, por ejemplo, elementos acá, te los agrupa de un lado, ¿no? Y te los deja como prolijos y todos del mismo tamaño y bien. Si los querés poner en el centro, lo mismo, ¿no? Como que uno puede ir organizando los elementos de forma más prolija. A ver, acá está. El flow layout es el que te hace, te pone los elementos de manera secuencial, uno atrás del otro, ¿tá? Uno seguido del otro, al costado del otro. El border layout, que es el que estábamos viendo recién, que es por zonas, ¿no? Ahí está, norte, sur, centro, y acá era este, oeste, no era izquierda, derecha. Hay otro como el grid layout, que es una cuadrícula, cada casillero se identifica por 2 coordenadas, este es un poco más difícil. El card layout son como paneles que ves, son pestañas, que ves uno y después ves el otro, ¿no? Entonces, por eso se llama card layout, como si fueran cartas, estás eligiendo uno y cuando elegís uno se te borra el otro y se te ve ese, como lo han usado seguramente en algún momento de sus vidas, en algún programa, que ahora no se me ocurre. Bueno, entonces acá dice más o menos lo que yo les venía diciendo. No, creo que no me olvidé de nada. No, hay más que estos. Creo que hay algún otro que no lo estoy poniendo acá. Pero vamos a usar el flock layout, que es el más fácil. ¿Está? Bien. Bueno, vamos entonces al programita. Acá está. Entonces, bien, ubicada la ventana. Ahora, una pequeña cosita antes de seguir. Estos métodos que yo estoy usando, set default close operation, set bounce, son métodos que están declarados en JFrame. JFrame, ya sabemos que es la madre de esta clase, entonces todos los métodos y cosas que estén definidos, métodos y campos de clase que estén en JFrame, yo los puedo usar en calcular área. Y eso corre para cualquier tipo de herencia. Nosotros acá, voy a hacer como un pequeño desvío para explicar esto. Nosotros acá en triángulo tenemos triángulo que hereda de figura y podemos usar métodos que estén definidos en figura. Por ejemplo, si yo adentro del constructor del triángulo quiero usar un método que está definido en figura, como por ejemplo el de, a ver, vamos a ver uno que esté en figura, set area. Quiero usar este método. Este método pide un doble como parámetro, perfecto. Y lo quiero usar en triángulo. No hay ningún problema. Yo pongo set area, le pongo un doble porque quiero un doble y lo uso y no hay problema. ¿Por qué lo uso? Así nomás. Porque vieron que siempre que usamos un método decimos, porque el método pertenece al objeto. Primero creamos el objeto, después usamos el método. Sí, siempre eso, pero en los casos donde tenés una clase que hereda de otra, hereda los métodos, o sea que los podés usar directamente, sin problema. Es como si fuera un método propio, ¿no? Yo acá en esta clase tengo el método setLado A, que es propio de la clase, entonces yo acá lo puedo usar. Capaz que no me lo cuenta, a ver, porque está más abajo y ahí no sabe qué es. No, sí, no hay problema. Pensé que no me lo iba a tomar porque como está definido acá abajo y lo uso antes de definirlo, me pareció que no, pero sí. Entonces, cualquier método propio o método de la clase madre se usan sin declarar el objeto antes, ¿tá? Porque estamos o sea, en el propio objeto o en un objeto que hereda de la clase madre, ¿tá? Espero que eso haya quedado claro, porque de esa manera pueden entender también por qué acá usamos métodos sin declarar el objeto, ¿tá? Por eso, por la misma razón. Bueno, antes de seguir con el tema del panel que nos íbamos ahora, le voy a poner que tenga un título a la ventana, para saber qué hace y ir como haciendo las cosas más prolijas. Calcular áreas, así se va a llamar.
Eso lo único que hace es poner encima de la clase, de la ventana, el cartelito, ¿no? Como una palabrita que diga en qué ventana estamos o lo que se está haciendo. Acá, calcular áreas. ¿Tá? Vamos con el panel. Toda esta explicación detalle a detalle es porque estamos en la primera vez que construimos interfaz. Después esto se hace solo, se entiende por qué se hace y no hay que andar como con tanta vuelta. ¿Tá? Bueno, entonces construyo el panel. Eh, Le llamé panel, le podía haber llamado de otra manera, no importa. Lo construyo con paréntesis vacíos porque no tiene parámetro, ¿no? El constructor de JPanel, hay un constructor que no tiene parámetro. Y ahora sí, lo que vamos a hacer, una vez que está construido el panel, es ver cómo organizamos los elementos que vamos a ir poniendo después, los componentes, cómo se van a organizar. Para eso usamos un layout. Para, para declarar el layout que vamos a usar nosotros, para implementarlo, como dijimos que íbamos a usar el float layout, ahí, creamos un objeto de ese tipo. ¿tá? Entonces le vamos a poner mi f, creamos el objeto y lo vamos a construir. Lo declaramos y lo construimos ahora con el constructor de la clase. Ese constructor pide 3 parámetros. No es como el JPanel que no pide ninguno. Este pide 3 parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El primero sirve para que vos digas cómo querés que estén alineados, dónde querés que estén alineados los objetos que se van poniendo. Si bien van a estar uno detrás del otro, los podés alinear a la derecha, los podés alinear más a la izquierda, los podés alinear en el centro. Entonces vamos a usar otro campo de clase, otra constante de clase, mejor dicho. Como hicimos allá con el jframe.tatata, bueno, acá vamos a usar un float layout. Punto center, vieron que acá te da opciones, ¿no? Left, right, bueno, vamos a usar center para que los ubique en el centro. Y después vamos a usar otros 2 parámetros que van a marcar la distancia que va a haber entre un objeto y el otro. Van a ir uno seguido del otro, pero qué tan cerca querés que estén a nivel de los costados, qué tan pegados querés que estén, y a nivel de arriba y abajo, qué tan pegados querés que estén también. Entonces ahí nosotros le vamos a poner, por ejemplo, 5, 5, perdón, ahí, como que estén a 5 píxeles de distancia. Y ahora vamos a ver, claro, no se va a ver nada porque no tenemos componentes. Ahora, después que tengamos algún botón y eso, vamos a toquetear un poco más esta parte, porque vamos a ver si nos sirve 5, 5, ¿tá? Puse algo por poner ahí. Bien. Entonces, luego de esto, tenemos el flow layout creado, pero no está puesto dentro del panel, lo teníamos que poner. Entonces hacemos panel.setLayout.setLayout y usamos, ahí directamente me reconoce el flow layout que creamos acá, el objeto de tipo flow layout que creamos arriba. Hecho eso, lo que hacemos es agregar el panel al marco, ¿tá? Porque en realidad es como que las cosas vieron como que hay que agregarlas. Por ejemplo, el panel se crea, pero tenés que agregarlo. El float layout este se crea, pero tenés que setear el panel para que te quede ese layout adentro del panel. Y acá es lo mismo. Acá, como les decía recién, ¿no? De agregar el panel al frame, ponemos this.add panel. Y ahí quedó. Entonces es como a esta ventana, a esta clase o a este objeto en ese momento que esté creado, ¿no? Agregale el panel. ¿tá? Eso es lo que haría ese método. Bueno, y ahora sí ya estamos como en condiciones de hacer el primer botón. Si ejecuto esto no se ve nada, seguimos como la nada misma. Entonces vamos a hacer un botón, declaramos el botón y le vamos a llamar como, depende de lo que vaya a hacer ese botón, capaz que calcular área triángulo. Calcular triángulo vamos a hacer. ¿tá? Así se llama el botón, calcular triángulo. Igual a new jbutton. Y usamos el constructor. Hay un constructor de JButton que si le pones un string te pone esa cadena como nombre del botón, como nombre no, como palabra arriba del botón. Nosotros le vamos a poner, que lo va a ver el usuario, ¿no? Área de triángulo, por ejemplo. Y ahí quedó el botón. Ahora lo mismo, ¿no? El botón está, pero hay que agregarlo al panel. Acuérdense que estamos en el panel, no en el frame, ¿no? Hay que agregar todo al panel. Entonces puse el botón y lo agrego al panel. Ahí me aparece solo y listo. Ahora vamos a ver qué le pasa. Vamos a ver cómo está quedando. Vamos a ejecutar esto. Ahí está, ahí quedó. El botón, solo. ¿tá? Vamos a hacer un par más de botones. Vamos a copiar y pegar porque así ya le cambiamos los nombres. Ay, no. Le cambiamos los nombres y vamos más rápido. Este se va a llamar calcular círculo, para que calcule el área del círculo y que acá dentro del botón diga área de círculo y que lo agreguemos al panel. Y haríamos otro más y que este se llame calcular el cuadrado. Y que acá diga área de cuadrado y que acá también lo agregue al botón correcto. Y ahí estamos. Ahora sí, vamos a ver esto que yo les decía del... No. Pero... Ahí. Complicado la cosa. Ahí está. Esto que les decía de que no quiero que me queden tan arriba, quiero que estén un poquito más abajo. Entonces, y entre ellos quiero que estén más separados. Entonces ahí es que modificamos esto.
vamos a poner 100 píxeles que estén mucho más abajo en la ventana y que entre ellos estén más separados. Entonces le pongo el 30. A ver, ahora. Mm, no, está al revés. Vamos a explicar eso que pasó. Me entreveré yo. Puso 100 píxeles entre ellos, entonces 100 píxeles entre ellos acá, quedaron los dos en el mismo línea, pero acá no le dio para poner 100 píxeles, entonces lo bajó, ¿ah? Eso, y lo puso en el centro, cuando lo bajó, vamos a ir como si fuera un renglón, ¿no? Lo pone en el centro, porque está en formato, nosotros pusimos float layouts.center, acá, ¿no? Acá, float layout.center. Entonces ahí está bueno porque se ve eso, ¿no? Que el 100 implica como la distancia entre ellos a nivel de los costados, y el 30 es la distancia con respecto al marco, ¿no? Entonces yo quiero al revés. Yo quiero al revés y me sirve igual ese error para explicar que se vea bien de qué estamos hablando. Se me está yendo un poco el mouse. Ahora sí. 30 entre ellos, entonces entran en el mismo renglón todos, están alineados al centro y hay 100 píxeles desde arriba hasta el componente, ¿no? Hasta el botón. Y ahí estaríamos. Hasta ahí quedamos y ahora lo que falta es hacer la otra ventana, que la vamos a hacer luego, pero tenemos que explicar algunas cosas antes, porque nosotros queremos que cuando alguien apriete, después le vamos a poner como más color a esto, le puedo poner una imagen en el fondo y colores en el... Eso luego, pero ahora vamos a lo importante, después lo arreglamos, después lo maquillamos. Cuando yo apriete este botón, quiero que me abra otra ventana. Entonces para eso tenemos que aprender lo que son eventos. Para aprender lo que son eventos tenemos que aprender lo que es una interfaz, pero no gráfica, una interfaz en Java, que es una especie de clase. Entonces tenemos que ir aprendiendo como esas cositas antes para después lograr darle funcionalidad al botón, ¿sí? Por eso yo voy a dejar el video por acá, voy a hacer 2 videos más que hablen de la interfaz y que hablen de los eventos, y recién en otro video, después de esos 2, seguimos con el tema de darle a este botón esa capacidad, de que al apretarlo abra otra ventana, ¿tá? Y después seguimos con esa ventana y todo lo demás. O sea, después seguimos con el código, pero vamos a tener que hacer como un parate. Los dejo por acá.